Hay algo que pasa cada domingo y lo más inquietante no es que suceda, sino que casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. Porque si entras a cualquier iglesia, en cualquier ciudad, y observas con atención lo que ocurre en la misa, vas a notar una escena que se repite con una precisión casi perfecta. No importa la edad, no importa la historia, no importa la vida que cada persona lleva fuera de esas paredes, hay un momento en el que todos hacen exactamente lo mismo. Se levantan, forman la fila, avanzan en silencio y reciben la comunión. Pero lo que nadie dice es lo que viene antes de ese momento. O mejor dicho, lo que no viene. Porque millones de personas que comulgan cada domingo no se han confesado. No han hecho un examen de conciencia real. No han nombrado pecados que llevan cargando desde hace semanas, meses, incluso años. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque no estamos hablando de personas alejadas de la fe. No estamos hablando de quienes rechazan a Dios. Estamos hablando de los fieles, de los que nunca faltan, de los que rezan, de los que creen, de los que enseñaron a otros a creer. Personas que en apariencia lo están haciendo todo bien y sin embargo algo no está bien. No por mala intención, no por rebeldía, sino por algo mucho más silencioso, mucho más común y mucho más peligroso. Nadie se los explicó. Nadie les dijo que hay pecados concretos que bloquean completamente la gracia de la comunión. Nadie les enseñó que puedes estar en la fila y al mismo tiempo estar cerrado por dentro. Y lo más importante, nadie les hizo esta pregunta. ¿Estás realmente preparado para recibir lo que estás a punto de recibir? Antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo. Piensa en la última vez que comulgaste. No la idealices, no te justifiques, solo mírala con honestidad. ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Hubo preparación o solo costumbre? ¿Hubo conciencia o solo repetición? Porque esa respuesta es el punto de partida de todo lo que viene. Y cuando terminemos este video, esa misma pregunta va a pesar mucho más. Ahora, hay algo que necesitas entender antes de entrar en los 12 pecados, porque sin esto todo lo demás pierde sentido. La comunión no es un gesto social, no es una parte de la misa, no es algo que haces porque todos lo hacen. La comunión es un encuentro, y no un encuentro simbólico, no una representación, no un recuerdo. Es, según la enseñanza constante de la Iglesia, el cuerpo real de Cristo. Y si eso es verdad, entonces todo cambia. Porque no puedes acercarte a algo así de cualquier manera. No puedes llegar sin preparación, como si fuera una rutina más. No puedes recibir algo infinito con un corazón distraído. Y aquí es donde aparece una frase que la mayoría ha escuchado, pero muy pocos han tomado en serio. Quien recibe la comunión en estado de pecado grave, come y bebe su propia condenación. Eso no es una exageración, no es una amenaza, es una advertencia. Y no está ahí para asustarte, está ahí para despertarte. Porque la comunión no es peligrosa por lo que es, sino por cómo la recibes. Y aquí es donde entra una imagen que lo deja todo claro. Imagina que un rey, no cualquier persona, un rey te invita a cenar, no a un evento público, a su mesa, contigo. Ahora imagina que llegas sin prepararte, sin cuidar tu apariencia, sin pensar en el momento. Como si fuera cualquier cosa, no sería una falta de protocolo, sería una falta de respeto. No porque el rey sea cruel,
sino porque el encuentro merece algo de ti. Ahora, entiende esto. La comunión es infinitamente más grande que cualquier cena con cualquier rey. Y sin embargo, muchas personas se preparan menos para comulgar que para una reunión de trabajo. Y eso no viene de la maldad, viene de la costumbre, porque poco a poco lo sagrado se volvió automático, lo extraordinario se volvió rutina. Y lo que debería detenerte ahora pasa sin que lo notes, pero eso puede cambiar hoy, porque lo que vas a ver ahora no es teoría, no es algo lejano. Son 12 pecados concretos, comunes, silenciosos, que millones de personas cargan sin saber que están bloqueando completamente la gracia de la comunión. Y el primero es el más directo de todos, pero también el que más personas ignoran, el pecado de recibir la comunión en estado de pecado mortal. Aquí no hay ambigüedad. Un pecado mortal tiene 3 condiciones. Es grave. Sabes que es grave y decides hacerlo. Y si tienes uno, aunque sea uno sin confesar, y te acercas a comulgar, no estás recibiendo como deberías. Estás contradiciendo lo que ese momento significa. Pero aquí es donde la mayoría se confunde, porque no se siente grave. No hay una alarma, no hay un aviso. La persona sigue yendo a misa, sigue rezando, sigue cumpliendo y por fuera todo parece normal, pero por dentro hay una ruptura. Y para entenderlo, piensa en esto. Imagina que tienes una pelea fuerte con alguien que amas. Dices cosas que hieren, rompes algo importante. Y al día siguiente, sin pedir perdón, sin hablarlo, sin arreglarlo, te sientas a su mesa como si nada hubiera pasado. Eso no es cercanía, es incoherencia. Y eso mismo es comulgar en pecado mortal. Ahora viene lo importante. El remedio no es complicado, pero sí requiere algo que muchos evitan: detenerse, reconocer y confesarse. Y si no puedes hacerlo antes de esa misa, entonces no comulgar. Y esto puede incomodar, porque parece una pérdida, pero en realidad es un acto de respeto. Y más aún, es un acto de honestidad, porque a veces el mayor acto de fe no es recibir, es saber esperar. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque el segundo pecado parece pequeño, pero revela mucho más de lo que imaginas. La falta de ayuno eucarístico. Antes de recibir la comunión, la iglesia pide algo muy simple: 1 hora de ayuno, nada de comida, nada de bebidas, excepto agua o medicina. Y a primera vista parece un detalle menor, un requisito técnico, algo fácil de ignorar. Y por eso casi nadie lo toma en serio. Personas que desayunan justo antes de ir a misa, que toman café en el camino, que llegan a la comunión sin haber hecho ninguna preparación física y dicen: no pasa nada, pero sí pasa algo, porque ese ayuno no es por disciplina externa, es una señal interna, es el cuerpo diciendo: lo que viene es distinto. Es una pausa, un aviso, una preparación. Y cuando eso desaparece, algo se pierde, porque el cuerpo también participa en la fe. Y cuando el cuerpo no se prepara, el alma muchas veces tampoco. Pero aquí viene lo interesante. Antes esto no se discutía. Había generaciones que lo entendían sin necesidad de explicaciones. Familias enteras que llegaban a misa en ayunas. Niños que crecían sabiendo que no se comía antes de comulgar. No por miedo, por respeto,
porque sabían, aunque no lo pudieran explicar, que ese momento era diferente. Y eso poco a poco se fue perdiendo. Y fue reemplazado por algo mucho más peligroso. La comodidad, la idea de que no importa tanto, pero lo que parece pequeño empieza a construir algo más grande. Porque cuando dejas de cuidar lo externo, poco a poco dejas de cuidar lo interno. Y eso nos lleva al tercer pecado que casi nadie identifica, pero que cambia completamente la experiencia de la comunión. La falta de contrición verdadera, y aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta, porque creen que mientras no haya pecado mortal, todo está bien, pero no es así. Puedes acercarte sin pecados graves y aún así estar completamente cerrado porque nunca pediste perdón, porque nunca miraste lo que hiciste en la semana, porque nunca tuviste un solo momento de honestidad con Dios antes de recibirlo. Y entonces la comunión pasa, pero no transforma. Y la persona empieza a preguntarse algo peligroso. ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué la misa ya no me dice nada? ¿Por qué Dios parece lejos? Y la respuesta muchas veces no está en Dios. Está en ese momento que nunca ocurre. El momento de decir, fallé. Y aquí viene lo más importante. La contrición no tiene que ser perfecta. No tiene que ser emocional. No tiene que ser larga. Puede ser algo tan simple como un segundo real. Un instante en el que dices, Señor, sé que no estuve bien, pero quiero acercarme mejor. Eso es suficiente. Eso abre algo. Pero cuando ese momento no existe, todo se vuelve automático. Y lo automático nunca transforma. Y justo cuando crees que esto es lo más profundo, aparece algo mucho más incómodo. Porque el siguiente pecado no está en lo que haces, sino en lo que te niegas a soltar. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tantas comuniones no están dando fruto. Pero eso lo vemos en la siguiente parte. Porque hay algo que muchas personas cargan cada domingo y no lo consideran pecado, pero está ahí, silencioso, constante, afectando directamente la manera en que reciben la comunión, y eso es el rencor. No un rencor momentáneo que aparece y desaparece, sino ese que ya ha hecho raíces, ese que ya no arde pero tampoco se va, ese que dejó de doler porque se volvió parte de ti. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque puedes rezar, puedes ir a misa, puedes cumplir con todo lo externo, pero si hay alguien en tu vida a quien decidiste no perdonar, algo dentro de ti se cierra, y no es simbólico, es real, porque antes incluso de hablar de la comunión, hay una advertencia muy clara. Si tienes algo contra tu hermano, detente, no avances, resuélvelo primero. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata solo de tu relación con Dios, se trata también de tu relación con los demás. Y aquí es donde muchos se justifican, dicen que no pueden perdonar, que lo que les hicieron fue demasiado, que no depende de ellos, y en parte tienen razón, porque el perdón no siempre es inmediato ni fácil. Pero aquí está el punto que no puedes ignorar. No se te pide que ya hayas perdonado completamente. Se te pide que no estés cerrado a perdonar, porque hay una diferencia enorme entre decir todavía no puedo y decir no quiero. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la comunión no entra en un corazón cerrado. No porque Dios se niegue, sino porque tú no estás dejando espacio. Así que piensa en esa persona que vino a tu mente sin esfuerzo. Y ahora pregúntate con honestidad, ¿qué pasaría dentro de ti si la vieras hoy? Porque si lo que aparece es tensión, rechazo o dureza, entonces hay algo que no puedes ignorar antes de acercarte al altar. Pero justo cuando crees que ese es el punto más profundo,
la historia da un giro inesperado, porque a veces el rencor no está donde tú crees, a veces no es contra otra persona, a veces es contra Dios. Y esto incomoda más porque casi nadie lo reconoce, pero es mucho más común de lo que parece. Personas que siguen yendo a misa, que siguen rezando, que siguen comulgando, pero algo cambió en algún momento, algo se rompió, una pérdida, una enfermedad, una injusticia, algo que no debió pasar, pero pasó. Y desde entonces hay una distancia, no visible ni hablada, pero completamente real. Y mientras esa distancia existe, la persona sigue cumpliendo por fuera, pero por dentro hay una pregunta que no se ha cerrado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y mientras esa pregunta sigue abierta, la comunión no fluye igual, porque no puedes acercarte plenamente a alguien con quien estás en conflicto. Y aquí viene algo que puede cambiarlo todo. No necesitas tener la respuesta ni entender lo que pasó, solo necesitas ser honesto. Decirle a Dios exactamente lo que llevas dentro, decirle me dolió, no lo entendí y todavía me cuesta, porque esa honestidad abre una puerta que el silencio mantiene cerrada, pero ignorarlo hace que todo siga igual. Y esa es la diferencia entre una comunión que transforma y una que pasa sin dejar huella. Y cuando parece que ya llegaste al fondo, aparece un pecado que se esconde detrás de algo que incluso parece bueno, algo que se disfraza de fe. Y ese es la soberbia espiritual, que es peligrosa precisamente porque no se siente como pecado, se siente como tener razón, como estar más comprometido, como hacer las cosas mejor que otros. Y ahí es donde empieza el problema, porque la persona que cumple con todo empieza a mirar a los demás desde arriba, empieza a juzgar, a comparar, a medir y sin darse cuenta rompe algo esencial, porque la fe sin humildad se convierte en distancia, en separación, en superioridad, y eso es exactamente lo contrario de la comunión, pero lo más peligroso es que quien está ahí no lo ve, cree que está bien, cree que está más cerca, cuando en realidad está más cerrado. Y aquí es donde necesitas detenerte y hacerte una pregunta incómoda. Si hay alguien a quien consideras menos en la fe, alguien a quien miras con juicio o con cierta superioridad, porque si la respuesta es sí, entonces hay algo que necesita ser limpiado antes de acercarte al altar, porque la comunión no es solo unión con Dios, es también unión con los demás. Y no puedes unirte desde arriba, tienes que hacerlo desde la humildad. Pero incluso eso no es lo más inquietante, porque hay un pecado que no grita, no incomoda y no se siente, y precisamente por eso destruye más lentamente la tibieza, la pereza espiritual, la costumbre que se instala sin que te des cuenta, y aquí es donde muchas personas llevan años, van a misa, se levantan, comulgan, se sientan y se van, sin que nada pase por dentro. Y al principio no parece importante, pero con el tiempo algo se apaga, la fe se vuelve plana, la oración pierde fuerza, Dios empieza a sentirse distante y la persona comienza a preguntarse por qué ya no siente nada. Pero el problema no es que Dios se haya ido, el problema es que la relación dejó de estar viva. Y lo más fuerte es que la tibieza no duele ni alerta. Simplemente se instala como el agua tibia, que no quema, pero tampoco despierta. Y semana tras semana va vaciando algo que antes tenía vida. Hasta que un día te das cuenta de que han pasado años. Pero aquí viene lo importante, tiene solución y no es complicada. No necesitas emociones intensas ni experiencias extraordinarias, solo necesitas presencia. Un momento real antes de comulgar en el que te detienes y reconoces lo que está pasando, en el que dices esto es real y esto importa, porque ese instante cambia completamente la experiencia, pero si no está, nada cambia. Y justo cuando parece que ya viste todo,
aparece uno de los pecados más normalizados y más ignorados, el chisme, la murmuración, y aquí es donde muchos se resisten porque lo ven como algo cotidiano, algo sin importancia. Pero piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has hablado de alguien que no estaba presente? ¿Cuántas veces has compartido algo que no necesitaba ser compartido? ¿Cuántas veces has dicho algo que no dirías si esa persona estuviera enfrente? Ahí está la línea. Y casi nadie la reconoce porque la murmuración no es solo hablar, es dañar, es sembrar duda, es afectar la imagen de alguien sin que pueda defenderse. Y eso pesa más de lo que parece, porque puedes comulgar, salir de misa y en la siguiente conversación destruir la reputación de alguien con palabras y luego regresar el siguiente domingo como si nada. Y ahí es donde la coherencia se rompe, porque no puedes recibir unión y sembrar división al mismo tiempo. Y si llevas tiempo en eso, ya sabes lo que necesitas hacer. Pero lo que viene ahora es todavía más directo, porque ya no tiene que ver con lo que sientes, sino con lo que hiciste y aún no has reparado. Y cuando lo veas, vas a entender por qué algunas personas no logran avanzar aunque lo intenten, y por qué la comunión sigue sin transformar como debería. Porque hay un punto donde todo deja de ser interno y se vuelve concreto, visible, medible, y por eso mismo más incómodo de enfrentar, porque ya no se trata de lo que sientes ni de lo que piensas, sino de lo que hiciste y no has corregido, y ese es el siguiente obstáculo que muchas personas llevan directo a la comunión sin darse cuenta, la injusticia no reparada, que no suena tan grave cuando se dice así, pero cambia completamente cuando le pones nombre, cuando dejas de hablar en general y empiezas a mirar lo específico, el dinero que no devolviste, el favor que nunca pagaste, el cobro que hiciste de más sabiendo que no te correspondía, el trabajo que no cumpliste pero sí cobraste, el objeto que tomaste prestado y nunca regresaste porque en ese momento parecía pequeño, parecía justificable, parecía que no iba a importar, pero se quedó contigo. Y aquí es donde todo se vuelve directo, porque no puedes acercarte a recibir con las manos abiertas cuando hay algo que no te pertenece todavía en ellas. No porque Dios quiera castigarte, sino porque hay una incoherencia real entre lo que estás recibiendo y lo que estás reteniendo, y muchas personas intentan resolverlo solo en la confesión, dicen el pecado, reciben el perdón, pero no tienen ninguna intención de reparar, y ahí es donde el proceso queda incompleto, porque el perdón no elimina la responsabilidad, la revela, la pone enfrente, la hace imposible de ignorar, y no siempre significa que tienes que resolverlo todo de inmediato, pero sí significa que tienes que querer hacerlo, porque esa intención es lo que abre la puerta. Pero cuando ni siquiera existe esa intención, la comunión llega y no entra. Y justo cuando crees que este es el nivel más concreto, aparece algo todavía más profundo, algo que no tiene que ver con otros ni con cosas, sino contigo y con Dios directamente, y es una de las realidades más silenciosas que existen en la vida espiritual, la falta de perdón hacia Dios, que suena extraño al principio, incluso incorrecto, pero si eres honesto, sabes exactamente de qué estamos hablando, porque hay momentos en la vida donde algo ocurre que no encaja, que rompe todo lo que esperabas, que contradice todo lo que creías que Dios iba a hacer, una pérdida que no tenía sentido, una puerta que se cerró cuando más la necesitabas abierta, una oración que nunca fue respondida, y desde ese momento algo cambia, no de forma visible, no de forma dramática, pero sí real. Se crea una distancia, un muro que no se habla, pero que se siente, y la persona sigue yendo a misa, sigue rezando, sigue cumpliendo, pero ya no se entrega igual, porque hay una parte que se cerró, una parte que todavía guarda una pregunta,
o incluso una queja. Y aquí es donde la comunión se vuelve una contradicción silenciosa, porque estás acercándote a alguien en quien no confías completamente, y eso no se resuelve ignorándolo, ni fingiendo que no existe. Se resuelve nombrándolo, diciendo con honestidad lo que llevas dentro, aunque suene imperfecto, aunque no tengas las palabras correctas, porque esa verdad es lo único que puede empezar a romper esa distancia. Y sin eso, todo lo demás se queda en la superficie. Pero ahora viene algo que muchos conocen y aún así pasan por alto constantemente. Algo que no depende de emociones ni de procesos internos, algo que es claro, directo y aún así se relativiza con facilidad. La omisión de la misa dominical sin causa grave, porque aquí no hay ambigüedad, no se trata de interpretación, la misa del domingo no es opcional en la vida cristiana, es el centro, es el punto de referencia, es el momento donde todo converge. Y cuando empiezas a faltar sin una razón real, no por enfermedad, no por imposibilidad, sino por comodidad, por preferencia, por luego voy, algo empieza a desordenarse. Porque lo que era central pasa a ser secundario y lo que era esencial pasa a ser negociable. Y lo más peligroso es que no se siente grave al inicio, se siente pequeño, justificable, pero se acumula domingo tras domingo hasta que la relación cambia. Y luego, cuando regresas y comulgas, actúas como si no hubiera pasado nada, pero sí pasó, porque no puedes desconectarte del centro y luego pretender que todo sigue igual sin reconocerlo, y eso necesita ser llevado al confesionario, no desde la culpa, sino desde la coherencia, porque la comunión no es un evento aislado, es parte de un ritmo, de una relación que necesita constancia. Y cuando parece que ya hemos llegado a todo lo que podría bloquear ese momento, aparece algo que no se presenta como pecado, que no tiene nombre fuerte, que incluso puede parecer inofensivo, pero que termina definiendo toda la experiencia, la falta de preparación habitual, porque aquí no estamos hablando de un acto puntual, estamos hablando de una forma de vivir la comunión, de cómo llegas cada domingo, de si hay intención o solo repetición, de si hay conciencia o solo rutina, porque la diferencia entre una comunión que transforma y una que pasa sin dejar rastro, muchas veces no está en lo que hiciste mal, sino en lo que nunca hiciste antes de llegar. Ese minuto que no diste, ese silencio que evitaste, ese momento en el que pudiste detenerte y no lo hiciste, y entonces todo ocurre por fuera, pero casi nada por dentro, y con el tiempo eso se vuelve normal, hasta que un día te preguntas por qué ya no sientes nada, por qué ya no hay cambio, por qué todo se volvió plano. Y la respuesta no está en buscar algo nuevo, está en hacer algo diferente con lo que ya tienes, en llegar distinto, en presentarte con intención, aunque sea pequeña, aunque no sientas nada especial, porque la gracia no necesita emoción, necesita apertura, necesita un espacio donde entrar, y ese espacio lo creas tú o lo cierras tú. Y ahora, después de ver todo esto, 12 puntos que no son teoría, que no son lejanos, que no son raros, sino profundamente cotidianos, aparece una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Cómo has estado comulgando hasta ahora? Porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes decir que nadie te lo explicó. Ahora hay claridad, y con la claridad viene la responsabilidad, pero no una responsabilidad que pesa, sino una que abre una posibilidad completamente nueva, porque el próximo domingo no tiene que ser igual al anterior, puede ser diferente, completamente diferente. No por algo externo, no porque cambie la misa, no porque cambie el sacerdote, sino porque tú llegas distinto, porque limpiaste lo que tenías que limpiar, porque nombraste lo que tenías que nombrar, porque decidiste no acercarte de forma automática, sino consciente, presente, dispuesto. Y aquí es donde todo se vuelve real.
porque no se trata de recordar estos 12 puntos, se trata de hacer algo con ellos hoy, no mañana, no después, hoy. Tomar unos minutos y recorrerlos en silencio, sin justificarte, sin explicarte, solo viendo con honestidad qué está en ti, qué necesitas llevar al confesionario, qué necesitas soltar, qué necesitas reparar, porque ese momento, ese pequeño acto de conciencia es el inicio de algo mucho más grande, es el punto donde la fe deja de ser costumbre y empieza a ser decisión. Y esa decisión cambia lo que pasa el domingo, cambia cómo recibes, cambia lo que te llevas de ahí. Porque hay algo que tienes que entender antes de terminar, algo que muy pocas personas consideran, pero que lo cambia todo. La comunión no solo te afecta a ti, afecta a quienes te rodean, especialmente a los que te miran, a los que aprenden de ti sin que te des cuenta. Porque hay un momento en cada misa que los niños observan con más atención que cualquier otro. El momento en que te levantas, caminas, recibes y vuelves a tu lugar, y en esos segundos están aprendiendo sin palabras qué significa realmente ese acto, si es importante o no, si es real o no, si merece silencio o distracción, si hay algo ahí o no lo hay. Y tú les estás enseñando, quieras o no, con cada gesto, con cada mirada, con cada segundo después de comulgar, y eso se queda con ellos, se convierte en su referencia, en su idea de fe, en lo que un día repetirán o abandonarán. Y entonces todo vuelve a una sola cosa, un solo momento, un solo punto de decisión. El próximo domingo, cuando te levantes y empieces a caminar hacia el altar, porque esa caminata ya no va a ser igual, ahora sabes lo que está en juego, ahora sabes lo que llevas, ahora sabes lo que significa. Y cuando el sacerdote diga el cuerpo de Cristo y tú respondas amén, ese amén ya no puede ser automático, ya no puede ser un reflejo vacío. Tiene que ser una declaración real, consciente, elegida, un sí que diga creo, un sí que diga estoy aquí, un sí que diga vengo preparado, porque ese amén dicho de verdad una sola vez puede cambiar completamente la manera en que vives la comunión y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a cambiar también. Hay algo profundamente inquietante en llegar a cierta edad y descubrir que después de toda una vida de esfuerzo, de fe, de pérdidas, de resistencia y de oración, todavía puede haber rincones del alma que siguen a oscuras. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan delicado, porque no estamos hablando de personas alejadas de Dios, ni de vidas escandalosas, ni de quienes nunca se preocuparon por su conciencia. Estamos hablando de personas que han trabajado duro, que han enterrado a seres queridos, que han criado hijos, que han soportado enfermedades, injusticias y noches que parecían no terminar nunca. Personas que desde fuera parecen firmes, completas, incluso ejemplares. Pero precisamente ahí está el peligro, porque cuando una vida parece ordenada, uno deja de buscar lo que todavía no ha sanado. Y lo que no se busca, no se nombra. Y lo que no se nombra, muchas veces tampoco se confiesa. Quiero que me escuches con mucha atención, no porque esto sea nuevo, sino porque lleva delante de los ojos de muchísimas personas durante décadas y casi nadie lo señala con claridad. Hay almas que han repetido oraciones durante años, que han asistido a misa con fidelidad, que se han sostenido en la fe cuando todo alrededor se derrumbaba y aún así guardan pesos que nunca llevaron verdaderamente ante Dios. No porque sean malas, no porque quieran engañarlo, sino porque hay pecados que no se presentan con un rostro monstruoso. Hay pecados que envejecen con nosotros, se sientan a la mesa con nosotros, aprenden a hablar con nuestra voz y terminan pareciendo parte natural de nuestro carácter. Y cuando eso ocurre, la conciencia deja de reaccionar. Ya no alarma, ya no incomoda, ya no acusa, solo se acostumbra. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente peligroso. Porque una cosa es luchar contra una herida que reconoces, pero otra muy distinta es vivir 40 años con una herida que aprendiste a llamar de otro modo. Ese es el núcleo
de todo lo que vamos a recorrer aquí. No estamos hablando de pecados evidentes. Estamos hablando de realidades que se esconden detrás de nombres respetables, de explicaciones razonables, de frases que suenan incluso prudentes. Y por eso son tan difíciles de arrancar, porque el alma no suele defender lo que sabe que está mal. El alma defiende con fuerza lo que ha confundido con virtud. Y si alguna vez te has dicho, yo ya superé eso, yo solo soy precavido, yo hablo claro, yo solo digo la verdad, yo ya sé cómo son las cosas, entonces quédate conmigo, porque puede que detrás de esas frases haya algo que llevas demasiado tiempo sin mirar de frente. Recuerdo una escena que me marcó profundamente, una de esas escenas que cambian la forma en que uno entiende la fragilidad del alma humana. Un hombre mayor, de esos que inspiran respeto solo con verlos, manos curtidas, espalda vencida por los años de trabajo, mirada noble, vida de sacrificio, se sentó con la tranquilidad de quien cree tener su conciencia bastante en orden y dijo algo que a primera vista sonaba incluso hermoso: no creo que tenga nada grave que confesar. Pero en cuanto empezaron las preguntas simples, las preguntas lentas, las preguntas que no se hacen para acusar, sino para iluminar, su voz cambió. Porque una cosa es revisar la vida en general y otra muy distinta es entrar en esos lugares donde el corazón guarda lo que nunca quiso tocar. Y entonces ocurrió. Empezó a llorar no por un crimen, no por un escándalo, no por una vida abiertamente desordenada. Lloró porque descubrió que llevaba décadas cargando un peso que nunca había presentado con honestidad ante Dios. Y eso me dejó una verdad imposible de olvidar. Hay cargas que no se sienten graves hasta que por fin se les pone nombre. Por eso hoy no quiero darte una lista fría. No quiero soltarte conceptos como si esto fuera una clase. Quiero ponerte un espejo delante, pero no para humillarte, sino para liberarte. Porque la verdad, cuando viene de Dios, no entra para aplastarte. Entra para romper el engaño. Entra para arrancar máscaras. Entra para abrir una puerta que había permanecido cerrada no por rebeldía, sino por costumbre. Y si esa puerta se abre, entonces cambia todo, porque lo que ayer parecía parte de tu personalidad puede revelarse como una herida espiritual que aún necesita misericordia. Antes de entrar en el primero de estos pecados olvidados, hay que entender por qué sucede este olvido. Y esto importa muchísimo, porque si no lo entendemos, podríamos pensar que estamos hablando solo de casos excepcionales, de personas especialmente descuidadas, cuando en realidad ocurre exactamente al revés. Sucede con frecuencia en quienes llevan mucho tiempo viviendo, mucho tiempo sufriendo y mucho tiempo repitiendo ciertos patrones sin que nadie se los cuestione. Hay ignorancias que nacen del rechazo a la verdad, sí, pero también hay otras que nacen de la costumbre. Y esa costumbre es sigilosa, porque va apagando poco a poco la sensibilidad del alma. Igual que una persona deja de escuchar un ruido constante después de un tiempo, la conciencia también puede acostumbrarse a un desorden repetido hasta dejar de percibirlo. Y cuando un pecado ya no se siente como pecado, se vuelve mucho más difícil confesarlo. Eso es lo que hace tan delicada la vida espiritual después de los 60. No porque a esa edad el alma sea peor, sino porque ha tenido más años para construir justificaciones, para convertir mecanismos de defensa en formas de ser, para disfrazar heridas sin sanar de sabiduría adquirida. El tiempo puede volver más profunda la fe, sí, pero también puede volver más invisibles ciertas sombras. Y por eso este examen es tan importante, porque puede que hayas envejecido en la práctica religiosa, pero todavía queden zonas de tu interior que no han envejecido en libertad. Y el primero de esos pecados aparece exactamente ahí donde casi nadie lo sospecha. No entra gritando, no se presenta con violencia, se presenta con una frase serena, incluso digna. Se presenta como distancia, como prudencia, como autocuidado, como memoria, como experiencia. Pero debajo de todo eso puede estar viviendo algo muy distinto: el rencor. Este es uno de los pecados
más olvidados y al mismo tiempo uno de los más devastadores. Porque rara vez una persona mayor entra a confesarse y dice con claridad, tengo rencor. Casi nadie lo dice así. Lo que suele decirse es otra cosa. Ya no tengo relación con esa persona. Prefiero mantener distancia. No quiero problemas. Ya superé eso. Simplemente aprendí cómo es la gente. Y cada una de esas frases puede sonar completamente razonable. Ese es precisamente el problema. Porque el rencor, cuando ha vivido muchos años dentro del alma, deja de sentirse como fuego y empieza a sentirse como criterio. Ya no parece odio, parece prudencia, ya no parece herida, parece lucidez. Pero que una herida no sangre ya no significa que esté curada. A veces significa que se ha endurecido. Y aquí hay que decir algo con toda la seriedad que merece. Superar no es lo mismo que perdonar. Puedes haber seguido adelante con tu vida, puedes haber dejado de mencionar lo ocurrido, puedes haber aprendido a convivir con el recuerdo y aún así seguir sosteniendo en el fondo una negativa silenciosa a amar a quien te hirió. Y ahí es donde el asunto se vuelve espiritual, porque el perdón no es un detalle opcional de la vida cristiana, no es un adorno para las almas especialmente generosas, es una exigencia central del Evangelio. Y por eso este pecado pesa tanto cuando permanece sin nombrarse. Porque mientras una persona se convence de que solo está siendo cauta, puede estar cerrando una puerta que Dios quería abrir hace años. Piensa un momento en tu propia historia. Piensa en ese hijo que te decepcionó. Piensa en ese hermano que te traicionó. Piensa en ese amigo que te falló cuando más lo necesitabas. Piensa en esa herida que ya no cuentas porque dices que pertenece al pasado. Y ahora pregúntate algo incómodo, pero decisivo. Si el nombre de esa persona apareciera hoy delante de ti, ¿habría paz real en tu corazón o todavía habría una dureza que no has querido tocar? Porque ahí está la diferencia. El perdón no borra la memoria, pero sí desactiva el veneno. Y si el veneno sigue ahí, aunque sea en silencio, entonces el alma lo sabe, aunque lleve años llamándolo de otra manera. Lo más inquietante del rencor no es solo que robe paz, es que modifica todo lo que toca, envenena la oración, porque uno no puede pedir misericordia con libertad mientras se aferra a negar misericordia a otro. Envenena la mirada, porque empieza a interpretar a todos a través de una herida antigua. Envenena incluso la identidad, porque la persona termina organizando partes de su vida alrededor de lo que no ha soltado. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece soltarlo, porque ya no se siente como una carga externa, sino como parte de uno mismo. Pero justo ahí está la trampa. Nunca fue parte de ti. Solo fue una cadena que llevaste tanto tiempo que acabaste confundiéndola con tu forma natural de caminar. Y sin embargo aquí viene lo esperanzador, porque cada vez que se nombra el rencor con honestidad pierde parte de su poder. No desaparece mágicamente, no, pero deja de gobernar desde las sombras. La gracia de Dios empieza a trabajar precisamente cuando el alma deja de defender su herida como si fuera un derecho. Y eso puede dar miedo, porque muchas personas creen que perdonar es traicionarse, minimizar lo que pasó o fingir que no dolió. Pero no, perdonar no es llamar bueno a lo que te rompió. Perdonar es negarte a seguir entregándole tu corazón a aquello que te lo hirió. Y si este primer espejo ya está tocando algo dentro de ti, no te apartes todavía, porque lo que viene ahora es todavía más sutil. De hecho, es tan sutil que muchísimas personas piensan que es una virtud, cuando en realidad puede ser una de las barreras espirituales más serias de toda la madurez. Y precisamente por eso casi nadie la confiesa, porque no se experimenta como caída, se experimenta como autoridad, se experimenta como seguridad, se experimenta como experiencia. Pero a veces, debajo de esa experiencia, lo que realmente está creciendo es orgullo.
Hay una frase que se escucha una y otra vez en personas mayores, una frase dicha sin malicia, casi con naturalidad, y precisamente por eso conviene detenerse en ella. Yo ya sé cómo son las cosas. A veces adopta otras formas. A mí ya no me engaña nadie. Con los años que tengo, no necesito que me expliquen nada. Yo he vivido demasiado para que ahora vengan a enseñarme. Y es verdad, claro que hay verdad ahí. Los años enseñan. El sufrimiento afina la intuición. La experiencia da una clase de conocimiento que los libros no pueden ofrecer. Sería absurdo negarlo. Pero hay una línea muy fina entre la sabiduría verdadera y el endurecimiento del corazón. Y esa línea se cruza cuando una persona deja de estar disponible para ser corregida. Ahí está el núcleo de este segundo pecado. No en saber mucho, sino en creer que ya no hay nada que recibir. No en haber vivido mucho, sino en cerrarse a que Dios todavía pueda hablar de formas inesperadas. Porque el orgullo espiritual no siempre se presenta como arrogancia evidente. A veces se presenta como autosuficiencia tranquila, como una resistencia elegante, como una especie de firmeza que por fuera parece templanza, pero por dentro ya no escucha. Y eso lo vuelve peligrosísimo, porque la persona puede seguir rezando, puede seguir yendo a misa, puede seguir cumpliendo con prácticas religiosas, y aún así haber dejado de abrirse realmente a ser transformada. Eso duele decirlo, pero hay que decirlo. Hay personas que oran, pero no escuchan. Personas que se confiesan, pero no se dejan tocar. Personas que oyen una corrección y de inmediato levantan dentro de sí una muralla hecha de años, de autoridad y de historia personal. Y entonces cualquier palabra que podría haber sido una llamada de Dios rebota y cae al suelo. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el alma decidió hace tiempo que ya sabía demasiado para aprender algo nuevo. Lo más engañoso de este orgullo es que suele apoyarse en cosas reales. No nace de la fantasía, nace de la experiencia verdadera, del dolor verdadero, de las veces que sí tuviste razón, de las veces que sí viste venir lo que otros no veían. Y precisamente por eso se vuelve tan convincente. Porque el enemigo más difícil de reconocer no es el que se construye sobre mentiras evidentes, sino el que se construye sobre medias verdades. Sí, has vivido mucho. Sí, probablemente has visto cosas que otros no comprenden. Sí, tal vez hayas cargado sobre tus hombros más de lo que cualquiera imagina, pero nada de eso te vuelve incapaz de necesitar humildad. Al contrario, cuanto más has vivido, más peligrosa se vuelve la ilusión de que ya no necesitas que nadie te muestre nada. Hay padres y madres, abuelos y abuelas, hombres y mujeres de fe sincera, que sin darse cuenta han convertido su experiencia en una fortaleza cerrada. Sus opiniones se volvieron ley, sus juicios se volvieron definitivos. Su manera de ver a los demás dejó de ser una perspectiva y pasó a sentirse como una sentencia. Y cuando un hijo intenta hablar, cuando un amigo intenta señalar algo, cuando una homilía roza una herida concreta, la reacción interior no es docilidad, sino resistencia. Eso ya lo sé. Eso no va conmigo. A estas alturas, nadie va a venir a decirme cómo vivir. Y cada una de esas frases puede sonar fuerte, incluso lógica, pero en el fondo puede estar escondiendo algo profundamente triste. Un corazón que ya no se deja alcanzar, y eso tiene consecuencias, porque donde no entra corrección, tampoco entra fácilmente la gracia. Dios no humilla, pero sí llama. Y cuando su llamada choca una y otra vez con una identidad cerrada sobre sí misma, la vida espiritual deja de avanzar. Se vuelve repetitiva, se vuelve exterior, se vuelve cumplimiento sin encuentro. Y una persona puede pasar años creyendo que se mantiene firme cuando en realidad solo está detenida. Por eso la pregunta aquí no es si tienes experiencia. Claro que la tienes. La pregunta es otra. ¿Hay en tu vida un área
donde ya no aceptas ser cuestionado? ¿Hay una relación donde, pase lo que pase, tú siempre tienes la razón? ¿Hay un error que nunca has admitido porque hacerlo te parecería rebajarte? ¿Hay una palabra de un hijo, de un nieto, de un sacerdote o incluso de tu cónyuge que descartaste, no porque fuera falsa, sino porque venía de alguien a quien consideraste con menos autoridad que tú? Si existe siquiera un rincón así, entonces ese orgullo necesita ser nombrado, no para destruirte, sino para devolverte la capacidad de aprender delante de Dios. Porque la humildad no es pensar mal de uno mismo, es permanecer disponible, es seguir siendo enseñable hasta el final. Es mirar los propios años no como una corona que te separa de los demás, sino como una responsabilidad mayor para amar mejor, escuchar más profundo y pedir perdón más pronto. Y cuando eso no ocurre, cuando la experiencia sustituye a la docilidad, el alma empieza a secarse de un modo que por fuera casi nadie nota, pero Dios sí lo nota. Y tú también lo notas, aunque tal vez no lo hayas querido admitir, porque algo dentro se vuelve rígido, algo deja de moverse, algo se protege demasiado, y lo que se protege demasiado termina por no entregarse nunca del todo. Ahora bien, si este segundo pecado ya era difícil de reconocer, el tercero lo es todavía más, porque a diferencia del rencor y del orgullo, este no suele vivirse en silencio interior, sino en conversaciones cotidianas, en la sobremesa, en una llamada telefónica, en la salida de misa, en la visita familiar, en esa charla que parece inofensiva porque no nace del odio, sino de una costumbre social profundamente instalada. Y precisamente por eso es uno de los pecados más normalizados de todos, la murmuración. Aquí es donde muchísimas personas se escudan en una frase que parece definitiva, pero si lo que digo es verdad. Y ahí está el error, porque la murmuración no necesita mentira para convertirse en pecado. De hecho, muchas veces vive justamente de la verdad mal usada. Y eso la hace especialmente traicionera. No se trata de inventar defectos, sino de revelar defectos reales sin una razón justa, sin necesidad, sin caridad, sin utilidad verdadera. Es decir, no hace falta calumniar para herir. A veces basta con exponer una falta ajena delante de quien no tenía por qué conocerla. Y piensa lo frecuente que es esto. Dos personas hablando de un tercero, recordando sus errores, comentando su carácter, analizando lo que hizo, cómo trató a alguien, qué problema tuvo su familia, qué defecto arrastra desde hace años. Todo eso puede sonar como una simple conversación. Incluso puede parecer preocupación. Pero si esa conversación no busca ayudar realmente a corregir con justicia o proteger de un mal concreto, entonces lo que muchas veces queda es otra cosa: el hábito de alimentarse de la falta ajena. Y este pecado se instala con una facilidad enorme en la vida cotidiana, especialmente cuando los años han consolidado ciertas formas de convivir. Porque hablar de otros llena silencios, da tema de conversación, crea complicidad, hace sentir que uno entiende a la gente. Y además, como suele mezclarse con hechos reales, la conciencia no se alarma. Yo no mentí. Yo solo conté lo que pasó. Yo no inventé nada. Pero el alma no se mide solo por la veracidad de lo que pronuncia. También se mide por la caridad con la que usa esa verdad. Y una verdad usada sin amor puede convertirse en un cuchillo. Lo más serio de la murmuración es que roba algo invisible pero real. Roba fama, roba honra, roba el derecho de una persona a no ser reducida públicamente a sus defectos. Y ese robo, precisamente por ser invisible, casi nunca se repara. La persona de la que se habló quizá nunca se entere. Quienes escucharon quizá nunca olviden. Y quien habló
si no examina con profundidad su conciencia, puede continuar años enteros creyendo que solo es una persona franca. Pero no toda franqueza es virtud. A veces es una forma educada de crueldad. Y aquí conviene detenerse, porque este pecado no aparece solo en los momentos grandes, sino en los pequeños, en la observación inocente, en la crítica disfrazada de comentario, en esa manera de relatar la vida ajena que parece entretenimiento, pero deja detrás una estela de juicio. Y si se vuelve costumbre, termina moldeando el corazón. Porque quien se acostumbra a mirar primero la falla del otro acaba perdiendo lentamente la capacidad de contemplarlo con misericordia. Y un corazón sin misericordia puede conservar muchas prácticas religiosas, pero empieza a parecerse menos al de Cristo. Así que te pregunto algo muy directo. Cuando hablas de otros, ¿lo haces para ayudar o para descargar? ¿Lo haces porque es necesario o porque resulta fácil? ¿Lo haces por justicia o porque te da una satisfacción secreta sentir que ves lo que otros no ven? Esa pregunta no es pequeña, porque puede abrir una grieta por donde entre luz a décadas de costumbre. Y si entra esa luz, entonces muchas conversaciones del pasado adquirirán un significado completamente distinto. Y aquí es donde esta historia se pone todavía más profunda. Porque si el rencor hiere la memoria, si el orgullo endurece el corazón, y si la murmuración envenena la lengua, lo que viene después toca algo aún más oculto, algo que casi nadie identifica como pecado precisamente porque no parece una acción mala, sino una simple forma de vivir. Pero esa apariencia es justo lo que la vuelve tan peligrosa. Y cuando la veas, vas a entender por qué tantas almas cargan tristeza sin saber de dónde viene. Porque el cuarto pecado no grita. El cuarto pecado se instala en silencio, se vuelve rutina y poco a poco vacía la capacidad de asombro. Y cuando eso ocurre, la vida entera cambia de color sin que uno se dé cuenta. Y lo más inquietante es que puede estar sucediendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Con el paso de los años ocurre algo extraño en el corazón humano. No llega como una caída brusca ni como una crisis evidente. Llega lentamente, casi sin ruido, como una capa fina que se deposita sobre el alma día tras día. Al principio nadie lo nota. La vida continúa. Las oraciones siguen, la fe permanece. Pero poco a poco algo cambia en la manera de mirar la propia vida. Lo que antes parecía un milagro empieza a sentirse simplemente como lo normal. Y ahí aparece el cuarto pecado olvidado, la ingratitud que se llama normalidad. Piensa por un momento en las últimas 24 horas de tu vida. Despertaste, respiraste, quizás comiste, hablaste con alguien, viste el cielo, caminaste, recordaste un hombre querido, cosas pequeñas, aparentemente comunes. Pero ahora pregúntate algo con sinceridad. ¿Cuántas veces te detuviste realmente a agradecerlo? No un gracias automático al final de una oración, sino un momento real donde el corazón reconoce que nada de eso estaba garantizado. La ingratitud casi nunca aparece como rebelión. Nadie se levanta un día diciendo voy a ser ingrato. Lo que sucede es mucho más silencioso. Con el tiempo las bendiciones se vuelven costumbre. El techo sobre la cabeza se vuelve rutina. Los hijos, los años vividos, incluso la fe misma comienzan a sentirse como algo que simplemente está ahí. Y cuando el alma deja de maravillarse, algo dentro se vuelve pesado sin saber por qué. Hay una escena del Evangelio que revela esto con una claridad sorprendente. 10 hombres son sanados por Cristo, 10 vidas transformadas en un instante, pero solo uno regresa para agradecer y Jesús hace una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta sigue resonando hoy, porque muchas veces seguimos caminando después de recibir bendiciones sin volvernos a mirar al cielo. Cuando la gratitud desaparece, la vida pierde luz. Pero cuando regresa, algo cambia inmediatamente. El corazón se vuelve más ligero,
La mirada se suaviza y el alma recupera la capacidad de asombro. Y ese asombro abre la puerta a la gracia. Pero hay un último pecado, quizá el más difícil de reconocer, porque no ocurre en un momento aislado. Se construye durante años dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la forma en que otros nos han visto vivir. Es el escándalo silencioso. No es el escándalo público que todos ven. Es el que ocurre cuando la vida cotidiana contradice la fe que se proclama. Porque los hijos y los nietos no aprenden la fe principalmente de lo que escuchan, sino de lo que observan. Observan cómo se trata a un cónyuge. Observan cómo se habla de los demás. Observan si la fe transforma realmente el carácter o si solo aparece en los momentos religiosos. Muchas personas han crecido viendo esa contradicción. Padres que rezaban pero vivían con dureza. Creyentes que participaban en misa pero en casa mostraban desprecio o indiferencia. Y algunos hijos, al ver esa incoherencia repetida durante años, llegaron a una conclusión dolorosa, que la fe no era real. Ese es el escándalo silencioso. No nace de mala intención, nace de una separación entre lo que se cree y lo que se vive. Y cuando esa separación permanece durante décadas, deja huellas profundas en quienes observan. Pero aquí está la verdad más importante de todo este recorrido: ninguno de estos pecados es un final. Son espejos, son lugares donde el alma necesita volver a abrirse a la gracia, porque Dios no está esperando una vida perfecta, está esperando un corazón honesto. Hay personas que han vivido décadas intentando parecer fuertes delante de Dios, pero la misericordia no comienza con la perfección, comienza con la verdad. Comienza cuando alguien se atreve a decir: aquí es donde realmente estoy. Y cuando esa verdad aparece, algo cambia. Las cadenas que llevaban años apretando el alma empiezan a romperse. La paz entra lentamente y la vida, incluso después de muchos años, puede comenzar de nuevo. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Esta noche, antes de dormir, tómate unos minutos de silencio. Cierra los ojos y habla con Dios con tus propias palabras. No necesitas una oración perfecta. Solo necesitas decir la verdad. Porque a veces el paso más pequeño, un momento de honestidad delante de Dios, puede cambiar la dirección completa de un alma. Y puede que ese paso empiece hoy.